Muy buenas noches, queridos hermanos, que Dios los bendiga a todos y a los que se nos van agregando semana tras semana, que el Señor le bendiga. Es una bendición poder entrar en su casa, porque usted así lo permite, sintonizando, ubicando nuestro canal y para poder escuchar la palabra del Señor. Usted sabe que los días miércoles hablamos específicamente de la iglesia y de los propósitos de Dios para con la iglesia. Hay un trato de Dios con toda la humanidad y hay un trato especial de Dios para con su iglesia que redundará en beneficio de toda la humanidad. Por eso es muy importante que todos nosotros seamos instruidos en los caminos del Señor para poder conocer cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, buena, agradable y perfecta para no solo la iglesia, sino para toda la humanidad, porque la iglesia es la herramienta de Dios para salvación a través de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Y nosotros estamos confiando y creyendo de que viene un tiempo, según la promesa de Dios, un tiempo especial, un tiempo glorioso de Dios, donde habrá salvación de muchas personas, donde centenares y miles correrán a los pies de Cristo, donde barrios enteros, ciudades, provincias y naciones buscarán el favor de Dios. Y no estoy hablando de como quien agita solamente las aguas y hay un mover así repentino y luego se calma y desaparece todo. No. Personalmente creo que esto vendrá como pequeñas olas hasta que sea un fuerte río donde el Espíritu de Dios se establecerá en las vidas, en los corazones, donde habrá conversiones verdaderas, personas que se arrepentirán de sus pecados, porque la palabra del Señor hallará un lugar especial en la vida, en el corazón de cada persona que escucha el mensaje de salvación. Por eso, al hablar de la casa del Señor y de la unción para edificar, hoy quiero hablarle de la dinámica de la restauración. Y en un mover de Dios, algunos estarían dispuestos a morir por lo que Dios está haciendo y otros estarían ansiosos por matarlos. Así vemos que ha sucedido en la historia de la iglesia y en el ministerio del Señor Jesús también. Sin embargo, creemos que se acerca una gran cosecha y aparecerá por todas partes. Por eso lo dije recién, y aparecerá a escala mundial. Cuando llegue, su fortaleza oculta será una pasión por las almas de los hombres y la proclamación de la palabra viva de Dios. Esté preparado para esto. Por eso, antes de que comenzara a exponerle la palabra y mientras estoy hablándole, oro en mi espíritu de que la palabra de Dios hoy encuentre un lugar especial en el corazón de todos los que la están oyendo y también en los pensamientos. Mi primer punto es la advertencia del Señor. En primer lugar, en cada generación, Dios tiene una cosecha que quiere recoger a través de la restauración. Esto sucede en cada generación. Sin embargo, habrá algunos que estén en oposición directa a su propósito. A pesar de la persecución, el Señor envía a sus siervos sabiendo plenamente, como dice la palabra de Dios en Lucas 11:49, que a unos matarán y que a otros perseguirán. Y nosotros tomaremos alguno de los dos caminos. Recibiremos la palabra de que Dios está hablando o trataremos de matarla. En segundo lugar, probablemente usted forma parte de las personas que se preguntan o pregunten, ¿cómo sabemos que lo que está sucediendo es un verdadero mover del Espíritu de Dios? Porque viene un mover del Espíritu de Dios. ¿Cómo saber si lo que está sucediendo? Se preguntarán muchos, como se han preguntado en los diferentes moveres del Espíritu de Dios, y a mí me ha sucedido porque hay personas que me han venido y me han preguntado y han cuestionado los moveres del Espíritu de Dios. ¿Cómo saber si eso es verdadero? Aquí le comparto algunos elementos que son esenciales para poder saberlo. Son tres. Póngalos en su corazón o anótelos. Mire, abro un paréntesis aquí. Si usted
quisiera, usted iglesia, especialmente la gente del ministerio o algunos pastores, porque hay a veces algunos pastores que me solicitan este material, uno en particular, entonces yo le puedo hacer llegar todo este material para que usted pueda repasarlo otra vez. Cierro el paréntesis. Entonces dije que acá le voy a compartir algunos elementos que son esenciales para poder saber si lo que está sucediendo es verdaderamente un mover del Espíritu de Dios. Uno, el mensaje que se está predicando. ¿Es un llamado para volver a Jesús? Analizar el mensaje que se está predicando, si es un llamado para volver a Jesús. Dos, el mensaje que se está predicando es bíblico y está siendo hablado por más de una voz. Esto analícelo, porque hay mensajes a veces que no son bíblicos y que solamente lo predica uno, no lo predican todos. Y Dios no levanta solo a uno, Dios va a levantar a cientos de obreros, pastores, líderes en diferentes ciudades que va a ser la misma voz. Y en tercer lugar, hay un testimonio vivo en su corazón de que lo que está hablando es verdad. Esto significa si hay evidencia de transformación de las vidas, tanto en la persona que predica el mensaje como de las personas que están escuchando el mensaje. Vuelvo a repasarlo. El mensaje que se está predicando es un llamado para volver a Jesús, porque el centro del mensaje tiene que ser Jesús. En segundo lugar, este mensaje es bíblico y está siendo hablado por más de una voz. Y en tercer lugar, hay un testimonio vivo en su corazón de que lo que está hablando es verdad. Tiene poder para transformar su vida, la transformó a la vida del predicador, transforma la vida de la gente, el mensaje que predica. Escuche, la capacidad para discernir si una enseñanza es verdaderamente de Dios descansa en nuestra disposición para obedecer a Dios. En relación a sus propias enseñanzas, el Señor Jesús dijo en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto también es importante porque hay personas que no quieren hacer la voluntad de Dios, pero el que quiere hacer la voluntad de Dios se va a dar cuenta de lo que Dios envíe, si es de Dios o si no es de Dios. En tercer lugar, dentro de mi primer punto, asumiendo que un mensaje es auténticamente del Señor, todavía quedan algunos riesgos que usted tiene que conocer. Nosotros tendremos que humillarnos. Habrá oportunidades para tropezar por causa de la debilidad de los siervos del Señor o por el contrario, estaremos tentados a exaltar a esos siervos del Señor. Habrá sufrimiento y nuestros motivos serán puestos a prueba. Tenga presente cada una de estas cosas que son riesgos que sucederán, riesgos que vendrán. A través de todo eso descubriremos verdaderamente lo que es más importante para nosotros, la aprobación de los hombres o la de Dios. Y esa es la aprobación específicamente que tenemos que buscar. Es algo digno de respeto, pero a la vez de temor, el ser un líder de la iglesia durante un tiempo en que Dios está buscando una cosecha. En verdad, no es solo la cosecha lo que está siendo sopesada, sino lo que también está siendo sopesado es el alma y el carácter de los que están en el liderazgo, porque en un mover de Dios, la rutina de la vida termina. Es importante, querido hermano, que está con el deseo de liderazgo, porque si alguno anhela obispado, dice Pablo, liderazgo, la iglesia desea buena cosa, pero tiene que ser sopesada su vida, su corazón, sus intenciones. Tiene que haber un testimonio, no de unos días, sino de que verdaderamente lo suyo es verdadero en Dios. No solo por eso dije es sopesada la cosecha, sino también la vida del líder, del pastor, del obrero, del encargado de la obra. El segundo punto que quiero compartirle es cuídese de convertirse en un experto. Y aquí encuentro en primer lugar a los religiosos de la época de Jesús. Antes del nacimiento del Señor Jesucristo, los fariseos estaban entre los hombres de renombre de la nación. Ellos debieron gozarse
en el ministerio de Cristo. Sin embargo, fueron instrumentos fundamentales para llevar a cabo su muerte. Para el tiempo en el que comenzó el ministerio de Jesús, ellos estaban motivados no por el amor de Dios, sino por el amor que le tenían al reconocimiento y a otras ambiciones personales. Cuídese de esto. Los fariseos religiosos eran una amenaza para el mover de Dios. Y lo mismo lo son los religiosos de esta época. Y no solo los religiosos de esta época, sino que luego en el ministerio de los apóstoles encontramos no solo a los religiosos, sino a los libertinos, a los que tomaban la gracia como ocasión para darse libertades que la palabra de Dios no permitía. Los fariseos religiosos explicaban las escrituras apoyados en sus propias interpretaciones y era muy difícil que se retractaran de sus errores. De esta manera desviaban a la gente de los caminos de Dios. Escogían más la popularidad que reconocer que estaban equivocados en sus interpretaciones de la Biblia. Y aquí tengo que hacer un alto, porque de esto hay mucho. No quiero ofender a nadie, pero pienso que va a resultar siendo eso. Voy a terminar ofendiendo a personas que quizás están escuchando esta palabra y son personas que tienen por ahí como costumbre no fundamentarse en una iglesia, echar raíces en un lugar y quedarse para siempre y edificar su familia, sus vidas, sus ministerios, sino que siempre andan con un pie en un lugar y con un pie en otro lugar porque no han llegado a la unidad de la fe, a la unidad del amor, y entonces terminan siendo motivo de discordia dentro de la iglesia del Señor. Y entonces a veces permanecen dentro de una iglesia para ocasionar divisiones en la iglesia, porque tienen motivaciones que son equivocadas. No buscan el camino del Señor, sino que están buscando su propia popularidad. Y a veces los ingenuos son arrastrados por ellos. Y yo no quisiera que dentro de nuestra iglesia, nuestras congregaciones o la iglesia del Señor en cada lugar tenga la denominación y el nombre que la iglesia tenga, que haya cristianos con tal inmadurez que se dejan, perdone la expresión, engatusar por malos cristianos que tienen malas motivaciones como la tenían los fariseos de la época del Señor Jesucristo y tienen interpretaciones diferentes, llegan a creer que hay otro evangelio y hay un solo evangelio hay. Pero el asunto es que contristan a los débiles, contristan al Espíritu Santo, no saben dónde se han metido por el daño que están haciendo y el daño que van a recibir por estar ocasionando inconvenientes a la obra del Señor Jesucristo. Pero usted que oye la palabra está avisado, sea fuerte en la palabra, sea fuerte en la doctrina, como hablamos la semana pasada, y sea fuerte también en la oración. Y tenga cuidado de aquellos que vienen con interpretaciones propias, privadas y diferentes a las que su pastor tiene y le comparte. Cuide la doctrina y la iglesia del Señor. Al igual que los fariseos, los hombres de la ley, hallaron que su posición en la sociedad judía estaba siendo amenazada. Cuando alguien es descubierto en sus errores y está siendo amenazada su reputación, tiene el potencial de hacerse peligroso, incluso hasta el punto de quedar endemoniado. Yo he visto esto. Él buscará detener un mover de Dios, porque eso lo pone a él en peligro. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 52, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. La llave para abrir el poder de la ciencia es la obediencia. Eso es lo que no querían los intérpretes de la ley, los fariseos, los escribas. Si nosotros conocemos las cosas espirituales, somos bendecidos si las hacemos. Por eso tenemos la responsabilidad de conocer la palabra de Dios y de obedecer. Pero si nosotros mismos no entramos y hallamos defectos
en aquellos que Dios está usando y así hacemos caer a aquellos que están entrando, nos convertimos en los intérpretes de la ley modernos que le han quitado a la gente la llave de la ciencia. Eso sería que le han quitado a la gente la posibilidad de la salvación. Tenga cuidado. No sea un instrumento usted de Satanás. No sea un instrumento del enemigo. Sea un instrumento en las manos de Dios. Y tenga cuidado con mucha gente que por ahí se va de las iglesias o se mantienen a veces dentro de las iglesias y dicen ser instrumentos de Dios. Y si usted tiene el Espíritu de Cristo, inmediatamente, disculpe la expresión, los cala y se da cuenta que no son de Dios porque no tienen el espíritu de sus pastores, del liderazgo, no llevan ese espíritu ni tienen la misma doctrina de la iglesia del Señor. Mi tercer punto es la dinámica de la restauración. No obstante, el obstáculo principal para la restauración no lo constituyen los fariseos y los intérpretes de la ley. La principal barrera para el mover de Dios es nuestra falta de amor. Y hermano, discúlpeme esta manera de hablarle, pero es una vergüenza para nosotros el hecho de que el diablo muestra más interés por las almas de la gente que las personas de la iglesia. El diablo está muy interesado en destruir y usted y yo tendríamos que unirnos y estar muy interesados en construir. Por lo tanto, debemos darnos cuenta de que la restauración no será derramada sobre nuestros barrios y ciudades, hasta que tengamos la misma pasión de Cristo por los que están perdidos. Hay muchas cosas que son esenciales para la restauración, pero aquí voy a mencionarles solamente tres: la compasión, la oración y la predicación de la palabra ungida por Dios. Vamos con la primera, la compasión de Cristo por las almas perdidas. Simplemente debemos entender esto: Dios ama al mundo y debemos mirar al mundo en su pecado a través de la misma misericordia con la cual Cristo nos mira a nosotros, porque nosotros también éramos pecadores. No se necesita una gran percepción para darse cuenta de la maldad de nuestro mundo. En los hijos de Dios hay una clara visión. Ellos ven a Dios y, conociendo su misericordia redentora, alcanzan a las almas perdidas. Además, no se olvide, pensando en el mensaje del miércoles pasado, la palabra de Dios dice en Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio, porque la semana pasada hablamos de que tenemos que edificar la casa de Dios con sabiduría. Así que hay sabiduría en ganar almas para el reino de Dios. Transfórmese en una persona sabia. Ganemos almas, la de los niños, las almas de los adolescentes, de los jovencitos y jovencitas, de la gente adulta, de los matrimonios. Hermano, no piense que esta es una tarea para un grupo selecto nada más de la iglesia, sino que esta es tarea de toda la iglesia. Lo segundo que le mencioné, primero le dije la compasión de Cristo por las almas perdidas. En segundo lugar, la oración. Como recordará, los primeros discípulos habían estado orando antes del derramamiento del Espíritu Santo, cuando el Señor ascendió a los cielos, 10 días. Después de eso, continuaron en oración, lo cual hizo que la iglesia continuara avanzando maravillosamente en Dios. La idea es muy simple. La restauración es una respuesta a la oración. Si no oramos, no habrá restauración, no habrá avivamiento. Debemos orar cada uno en su lugar, orar y orar y orar. Y cuando nos unamos físicamente, orar para esta restauración y un mover glorioso del Espíritu Santo. Lo tercero, el tercer elemento que es importante en esta dinámica de la restauración es la proclamación de la palabra ungida de Dios. Y aquí necesito detenerme un poquito más de tiempo. Me estoy refiriendo a la verdad, la palabra de Dios declarada con poder. No todos pueden declarar la palabra de Dios con poder. Primero hay que vivir en santidad y en el poder de Dios.
El mensaje de los apóstoles era un mensaje poderoso, primero en ellos y luego a través de ellos en la gente que oía, porque esto siempre tiene que ser así. El mensaje tiene que surtir efecto en el que predica primero para que luego pueda funcionar en el que oye. En Hechos, capítulo 4, versículo 33, dice la palabra de Dios: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Estos hombres que menciona este pasaje habían estado con Jesús, habían estado en persona y estaban con Jesús en la oración, porque la oración no es simplemente el tiempo donde uno pide cosas, sino donde uno está con el Señor, escucha al Señor hablar, le habla y Él nos habla también. Y ahora estos apóstoles tenían un poderoso mensaje en sus vidas y en sus bocas. Jesús podía verse en ellos porque ellos habían estado en oración con Jesús. En la dinámica de la restauración debemos entonces tener presente tres elementos esenciales que se los repaso ahora: la compasión, la oración y la palabra de Dios proclamada, predicada, pero ungida. Y le voy a compartir un par de ilustraciones. La primera ilustración: en los grandes movimientos del Espíritu Santo, la proclamación de la palabra ungida de Dios es clave. Cuando Juan el Bautista conmocionó a la nación de Israel, los historiadores dicen que se bautizaron entre 750.000 personas y 1 millón de personas a través del ministerio de este hombre llamado Juan el Bautista. ¿Cuál fue el origen de esa unción? Lucas 3, versículo 2, la segunda parte, ahí nos dice la clave. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. La clave es que vino la palabra de Dios a Juan. La naturaleza del ministerio de Juan era simple. Él era la voz de uno que clama en el desierto, dice en Lucas 3:4. El que clamaba en el desierto era Dios y Juan era su voz. Dios iba a hacer algo y él estaba diciendo algo. Lo que Juan hizo fue afinar su oído para oír lo que Dios estaba hablando en el desierto. Por eso se fue al desierto, para que no hubiesen agentes distractores. Dios está hablando. Habrá alguien que quiera escuchar. Dios está llamando. Habrá alguien que quiera escuchar y corresponder al llamado de Dios. Como Juan fue al desierto, oyó a Dios hablar, entonces él toma la decisión de llevar el mensaje de Dios al pueblo. Gloria a Dios por gente como Juan el Bautista. ¿Cuántos querrán ir al desierto de la oración para saber lo que Dios está diciendo? La única manera de poder traer una palabra ungida por Dios a la gente es escuchando primero a Dios hablar. La segunda ilustración que yo le propongo es lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Esta historia se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2. Allí 3.000 personas entraron al reino de Dios en ese día, un día, por la predicación de un hombre. A nivel humano, no vemos que hubo ningún programa de evangelismo masivo. El fuego de la convicción cayó sobre la palabra ungida de Pedro y su mensaje era exactamente lo que Jesús estaba diciendo al mundo. ¿Cuál era el mensaje? Jesús resucitó de la muerte. Él es el Cristo, el enviado, el Mesías, el Salvador del mundo. Y a miles de personas estas palabras les penetraron el corazón y cambiaron inmediatamente. Dios estaba iniciando su iglesia y Pedro en esta oportunidad era la voz de Dios. El Señor siempre ha usado su palabra para sacar a su pueblo de la apostasía, del engaño, restaurándolos progresivamente a los fundamentos de la fe, de los cuales hablé la semana pasada. Por eso le digo, si usted quiere repasar esto o escuche los programas anteriores o solicite el material a nuestra iglesia. Entonces, como Dios está restaurando progresivamente los fundamentos de la fe, primero hay un llamado a la salvación y luego a conocer, entender
y vivir en los fundamentos de la fe cristiana. Primero hay un llamado a la salvación y luego no estaría completo el mensaje si solamente hubiese un llamado a la salvación. Hay algunos que les gusta solamente esa parte, estoy compartiendo los días domingos y quedarse en el entusiasmo de recibir, 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 pero luego el llamado de Dios también es a entender el resto de la palabra y a vivir en los fundamentos de la fe cristiana. Isaías habla en el capítulo 60, muy conocido por la iglesia, versículo 1 al 3, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Aquí encontramos las dos cosas. Primero vemos que hay un llamado a levantarse, pero luego hay un llamado para andar a la luz de la palabra de Dios. Por eso el mensaje es: nos levantamos y predicamos la palabra ungida con unción de Dios para salvación, pero luego predicamos con la misma unción la palabra para instrucción, para enseñanza y para que los que se han salvado sean afirmados en los fundamentos de la fe cristiana. Voy terminando mi mensaje y quiero compartirle en esta última parte la estrategia de Dios para nosotros, la cual es muy simple, muy elemental. En Filipenses capítulo 3, versículo 16, nos enseña la palabra de Dios y nos dice así: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Está hablando a la iglesia. A la iglesia le dice: iglesia, sigamos una misma regla. Iglesia, sintamos una misma cosa. La regla es la palabra de Dios y el sentir habla del espíritu. Tengamos todos el mismo espíritu, sigamos la misma palabra y tengamos el mismo espíritu en un mover de Dios donde va a haber renovación de aguas, donde va a haber un avivamiento. No puede ocurrir que hayan diferentes reglas, diferentes predicaciones, diferentes mensajes que se contradiga uno con el otro y sobre todo que haya diferentes espíritus. Es el mismo espíritu el que tiene que haber en la iglesia del Señor. Este pasaje, como todo el espíritu de lo que he venido hablando, nos enseña sobre la unidad de la casa del Señor, que es la iglesia. Si creemos que Dios enviará un mover nuevo y glorioso del Espíritu Santo en el que cientos y miles de personas se van a convertir al Señor Jesucristo, debemos entender también que la batalla espiritual se llevará a cabo barrio por barrio, ciudad por ciudad. Porque habrá una batalla espiritual entre las fuerzas de Satanás, el diablo, que solamente quieren destruir al hombre y dañar y apartar y perder a los cristianos más débiles, como mencioné en el medio del mensaje, y querrán dañar a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso debe haber una iglesia que se levante barrio por barrio, a orar en unidad en el nombre del Señor Jesús. Aunque no nos podamos hoy juntar físicamente, como dije, pero podemos unirnos en determinada hora. Usted en el barrio dice: hermanos, de tal hora a tal hora, unos 10 minutos, 15, 20, 30, 40. Si no está acostumbrado a orar, no empiece con una hora, empiece con menos, pero vamos a orar por nuestro barrio, vamos a orar por nuestra ciudad. En tal hora nos unimos todos a orar en el nombre del Señor para que haya un rompimiento de las barreras de Satanás, el diablo, para que todo espíritu de división, de perturbación, todo espíritu inmundo de mediocridad cristiana sea quitado de la iglesia y sea quitado de la ciudad, y entonces haya libertad para luego poder proclamar la palabra de Dios ungida de Dios. El pasaje que recién leímos de Filipenses 3:16, dije, nos habla de la unidad de la iglesia, unidad en la palabra, en la doctrina, unidad en los propósitos, unidad en la oración, unidad en el espíritu.
Debemos estar unidos. Es aquí donde Satanás está obrando en este tiempo, pero la iglesia madura no se dejará engañar por las sutiles mentiras del diablo que solo quiere que el avivamiento que Dios ha prometido no llegue jamás. La iglesia madura no será engañada. Entonces debemos ayudar a los más débiles. Pero ¿sabe qué? Cuando viene engaño, el diablo toma de la materia prima que nosotros le ofrecemos. Así que si hay carnalidad en la vida del adolescente, del jovencito, del hermano adulto, del anciano, y es muy fácil que el engaño prenda y sea apartado de la fe. Pero si es una persona espiritual que se consagra a Dios, nada lo apartará del Señor. Hermano, tenemos que estar unidos como una iglesia madura y orando en la misma dirección. Ha llegado el momento de orar al Señor y yo le invito a que usted ore conmigo y si quiere, repita esta sencilla oración ahí donde usted se encuentra. Padre Celestial, concédenos tu visión para la restauración y el avivamiento. Abre nuestros ojos a tus estrategias y tu sabiduría, tu amor y tu compasión. Ayúdanos a luchar contra lo que tú, Señor, no quieres en la iglesia, no quieres en la ciudad. Y ayúdanos a no luchar contra lo que tú sí quieres y estás haciendo. Nos entregamos a servirte en la simplicidad de la devoción a Cristo. Nos comprometemos a edificar tu casa. Si usted quiere, dígalo en forma personal. Me comprometo a edificar tu casa en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. El mundo tiene que saber que tú eres vida, que tú eres luz. Abre sus ojos, déjales ver que en ti está todo, que tú eres paz, que tú eres Rey de majestad. Úsame, te entrego mi vida, mi hoy, mi mañana. Úsame, construye tu reino con vasos de barro. Oramos, mi querido hermano, para terminar nuestro tiempo, que será con la ayuda del Señor los días que vendrán, días de unción de Dios, días de gran bendición. Prepárese, repase las palabras que venimos compartiendo, repase este mensaje, aparte un tiempo especial, no solo cuando quizá va de camino en el auto o mientras está en el trabajo con su mente ocupada en otra cosa. Procure apartar esta media horita que duró el mensaje, procure apartarlo para escuchar otra vez con una actitud de necesito, de dependencia, una actitud de Señor, yo quiero que hagas algo con mi vida, una actitud de humildad para que Dios pueda hacer que su palabra penetre en su corazón como en el mío
y haga de nosotros verdaderos hombres de Dios, en el caso de las damas, verdaderas mujeres de Dios, sea desde el niño hasta el anciano, pasando por las diferentes edades, porque Dios llama a todos y Él trae un mover glorioso de su Espíritu Santo y Él quiere usarnos a todos. Padre Celestial, una vez más oro en el nombre del Señor Jesús con los cientos y cientos de hermanos que en esta hora están oyendo y luego oirán la palabra. Padre, que tu palabra poderosa, ungida, sea grabada en la mente y guardada y atesorada en el corazón para que dé fruto para la gloria de tu nombre y que tú des sabiduría y también a mí me des sabiduría para poder regar esta palabra, para poder abonar esta palabra y darle a esta palabra que acabamos de recibir todos los nutrientes necesarios para que en nuestro corazón como buena tierra esta palabra de fruto para la gloria de tu nombre y dentro de unos días, de unas semanas, de unos meses, cuando se desate esta ola de restauración y del mover del Espíritu de Dios, nos encuentre a nosotros maduros, nos encuentre a nosotros entregados, más allá de que sigamos con nuestras actividades y nuestras propias labores de cada día y de lo que nos toca en las diferentes edades, pero entregados a ti, sabiendo que tenemos un tiempo que podemos apartar para la proclamación de tu palabra, justamente en el lugar de estudio, en el lugar de trabajo, en el lugar donde nos desenvolvemos, o Señor, en otro tiempo extra, para que la gente pueda conocer tu palabra y cuando tu palabra sea anunciada, que ocurra lo que tenga que ocurrir, que las almas corran a Cristo y las fuerzas de las tinieblas sean detenidas. Señor, permítenos mirarte solo a ti, a tus propósitos y a no distraernos con ninguna de las cosas que Satanás, el diablo, está enviando contra la iglesia, contra los más débiles. Danos sabiduría para centrarnos solamente en ti. Padre, tapo la boca de leones, que sea inhabilitada toda fuerza de las tinieblas contra la iglesia. En el nombre del Señor se paralicen aquellos que procuran el mal, todo agente de maldad, todo espíritu inmundo, todo demonio, todo principado y potestad es atado en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo proclamo que habrá libertad en el nombre de Jesús, no por una idea loca, sino por palabra de Dios. Las fuerzas de las tinieblas tendrán que detenerse y la iglesia de Cristo se levantará y avanzará para tomar lo que Dios le está entregando en este tiempo y en los tiempos que vendrán. Padre, bendice y prospera tu palabra y la vida de cada hermano que con temor y temblor oye la palabra y la vive y procura cada día serte agradable. Toca su vida, tócalo, bendícelo, tu presencia llene su vida en esta hora. Si se ha tomado un tiempo exclusivo y especial y ha apagado todo ruido que pueda distraerle, tu Espíritu Santo, Señor, ahora llegue hasta su casa, a la habitación donde se encuentra la familia, en el nombre de Jesús. Señor, yo entiendo que tú estás llamando a personas y estás poniendo una carga por las almas en el corazón de muchas personas. Te ruego que lo que estás comenzando ahora o estás de nuevo reavivando, nadie lo robe. En el nombre de Jesús lo he pedido y he reprendido toda fuerza opositora de Satanás, el diablo, manifestado a través de personas, en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Que podamos cantar como cantábamos hace muchos años, Señor, cuando yo era un niño y un adolescente, que la iglesia en las pruebas y en las luchas
sigue caminando, que siga caminando tu iglesia en el poder de tu Espíritu Santo y que nada detenga a tu iglesia. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, como cada miércoles y cada vez que nos encontramos por estos medios, les enviamos junto con mi esposa y mi familia, la familia pastoral, un abrazo enorme, que Dios les bendiga y ha sido tan grato vernos con algunos, nos hemos visto de pasada, nos hemos saludado, nos hemos manifestado nuestro aprecio y le manifiesto todo nuestro aprecio. Cuídese hasta que termine esta cuarentena y más adelante cuídese. Seguimos adelante confiando y esperando en que pronto esto se termina y vendrán tiempos con mayores libertades, aunque la palabra de Dios no está presa, pero tendremos otra libertad para poder movernos y para poder trabajar unidos como un solo cuerpo físicamente también. Hermanos, les amamos en el amor del Señor. Que Dios les bendiga. Úsame, te entrego mi vida.